Buenos días, mi nombre es Alejandro Mesa, alumno del curso de Ética y Ciudadanía, y en este momento voy a hablar acerca de la lectura de Vidas Precarias de Judith Butler, en especial acerca de las preguntas formuladas en mi control de lectura. La primera pregunta nos, nos pide explicar en propias palabras mías qué es lo que plantea el capítulo de Vida Precaria de Judith Butler. Para esto, yo he realizado ciertos apuntes que yo considero son óptimos para entender lo que Judith Butler quiere transmitirnos. Uno de estos apuntes lo que trata de hacer es extraer un fragmento de la lectura que nos permite entender ciertamente su propósito. Uno de estos fragmentos extraídos de la lectura es el siguiente. Ella habla del del rostro de otro, y dice: viene hacia mí de un lugar improvisto, inesperadamente y de forma espontánea. De hecho, tiende a arruinar mis planes, y que mis planes resulten arruinados puede ser el signo de algo que es moralmente obligatorio para mí. Ahora, esto prácticamente nos plantea todo el trasfondo de lo que conlleva el texto de Vidas Precarias. El término de rostro funciona como algo característico que nos representa, mas no es una característica humana, no es un concepto humano. El rostro describe la espalda, el cuello, los omóplatos, la postura de la persona, mas no habla estrictamente de algo, no se puede reducir a una característica física. Estrictamente el rostro no transmite, no habla por sí solo, pero sí nos da una idea importante, la idea del no matarás. Y con esto viene el trasfondo de la lectura, que lo que quiere decir es que en la ética, el derecho de existir del otro se antepone al nuestro. Tiene prioridad sobre el mío, y es una prioridad personificada del mandato ético de no matarás. En simples palabras podemos entenderlos como: mis derechos acaban cuando los del otro comienzan. Y es un cuestionamiento ético. Judith dice que el rostro parece ser una especie de sonido, lenguaje vacío de sentido, en el sustrato de la vocalización sonora que precede y limita la transmisión de cualquier rasgo semántico. ¿Qué podemos entender en esto? No dice tratarse de la precariedad del otro, sustituciones que rechazan cualquier relación con el orden del ser. Habla de que la humanización es la ruptura del ser en este caso. Entonces, ¿para qué sirve el rostro? Muy aparte de establecer en nosotros la cuestión ética del no matarás, el rostro sirve para producir una lucha interna, un cuestionamiento ético en nosotros, y poder usar ese cuestionamiento para discernir sobre nuestras acciones. El rostro estipula que matar en nombre de la autoconservación no está justificado. La autoconservación no es una condición suficiente para para justificar de manera ética la violencia. No, el rostro trata de anteponerse en todo sentido a esta violencia. Es posiblemente un pacifismo. Todos nosotros tenemos un derecho intrínseco de proteger y preservar nuestros propios derechos. Pero sin embargo, Judith dice que para el ser humano el derecho de matar es fundamental. Pero refiriéndome al análisis que hice hace un rato del rostro, de el no matarás. El no matarás no es estrictamente un asesinato físico. Es un asesinato emocional, un asesinato mental. Tú, al insultar a alguien, lo estás matando. Al despreciar a alguien, lo estás matando. Al
discriminar a alguien, lo estás matando. No tienes que clavarle un cuchillo a nadie para matarlo. Puedes mandarlo de manera emocional, de manera psicológica. Por lo tanto, el discurso de lo que se basa vida precaria es no matarás. En el sentido metafórico, abarcando todos los campos que estos conlleva. Por último, podemos concluir con esta cita. Desde el momento en que no hay vocalización de la pena o la agonía de uno mismo, no hay ningún sentido de precariedad de la vida que pueda verse u oírse a través del rostro. Esto quiere decir que, estrictamente hablando, el rostro no representa entonces nada, en el sentido de que no consigue captar, transmitir aquello a lo que se refiere. No es posible entender la relación entre el rostro si no entendemos nosotros mismos qué es el no matarás. No podemos anteponer los derechos de alguien más si no conocemos nuestros derechos. Por lo tanto, ¿qué es lo que plantea el texto de Judith Butler, Vidas Precarias? Es: conoce tu derecho, respeta el del otro. Ahora, para la siguiente pregunta nos piden que analicemos el siguiente fragmento del texto, ¿no? Dice: ¿por qué será que, por ejemplo, se habla de Irak como una amenaza para la seguridad del mundo civilizado, mientras que los misiles vuelven desde Corea? Incluso el intento de secuestros de navíos norteamericanos se denomina un asunto regional. Y si el presidente de los Estados Unidos fue urgido por la mayoría del mundo a retirar sus amenazas, tuvo peticiones de retirarlas, ¿por qué no parece sentirse obligado a cumplir con la demanda? Pero dada la confusión en la que el discurso presidencial ha caído, tal vez tengamos que pensar más seriamente la relación entre formas de demanda y autoridad moral. Tal vez esto nos ayude a saber qué valores tiene para ofrecer la humanidad y en qué consiste una situación discursiva en la que la autoridad moralmente se vuelve obligatoria. Analizando este pequeño fragmento del texto, podemos llegar a ciertas conclusiones a base de él. ¿Por qué existe una superioridad de unos sobre otros? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos humaniza? ¿Qué es lo que nos deshumaniza? Para esto Butler habla de qué rostros pueden ser llorados y cuáles no, y el porqué de esto. ¿Cuál es el trasfondo que lleva a que algo sea reconocido y pueda ser llorado? En el sentido de que pueda ser algo importante para alguien, en el sentido de que algo sea vano, sin sentido. En el texto se puede también ver acerca de un conflicto entre dicho país y los países, bueno, Estados Unidos, en el que se muestra a las mujeres de ese país, a las mujeres afganas, con un rostro terrorífico, en situaciones terroríficas. En una de ellas, cuando se quitan el manto que llevan, se les puede entender, ¿no?, las fotografías que se hicieron. Y dice que todas estas caras humanizan acontecimientos, están humanizando la guerra. Pero no hay también una deshumanización que se efectúa por medio del rostro. Entendámoslo bien. No es posible entender la relación entre imagen y humanización si no tomamos en cuenta las condiciones en el sentido de la identificación y la desidentificación. Esto, dice Butler, es muy importante para determinarlo. Ella dice que por más que no se muestre violencia, existe por medio de una violencia en el marco de lo que se muestra. Ahora, ¿cómo surge la prohibición del duelo como limitación de la representabilidad, de modo que nuestra melancolía nacional pueda encajar en el marco de lo que pueda ser dicho y podamos ser tratados? ¿Qué quiere decir con esto? De qué es lo que nos permite a nosotros
poder hablar en un margen de nuestra sociedad sobre lo que podemos tratar y lo que no podemos tratar. Para eso tenemos que entender que la insensibilidad frente al sufrimiento hace que nosotros convirtamos esto en un mecanismo por el cual se lleva a cabo nuestra deshumanización. A poblaciones iraquíes cuyos sentidos quedaron supuestamente consumidos por el espectáculo propiciado por los Estados Unidos, no los humanizaron correctamente. ¿Qué quiere decir? Que cadenas televisivas de Estados Unidos como Fox eran los supuestamente fuentes confiables de la guerra. Las cadenas americanas de noticieros daban las noticias sobre la guerra más fidedignas. Era producir una dimensión estética de la guerra a conveniencia de Estados Unidos. Eran imágenes muy románticas, que lo que hacían era transmitir el heroísmo estadounidense frente al terrible terror que sembraba Irak. Pero sin embargo, por el régimen de Hussein, aparecieron en la portada del New York Times desde el momento en el que los cuerpos son dignos de pena. La indignación por sus muertes motiva una guerra que se dirige a su etapa administrativa, lo cual define muy poco lo que comúnmente se denomina ocupación. ¿Qué quiero decir con esto? Que trágicamente parece que Estados Unidos busca prevenir la violencia contra estos países ejerciéndola por adelantado. O sea, Estados Unidos va a imponer la violencia para prevenir una futura violencia. Pero la violencia que temen, lastimosamente, es la violencia que ellos engendran. ¿Qué nos permite decir que Estados Unidos estuvo bien y que Irak fue el malo de todo esto? Nadie. Fue el mismo Estados Unidos el que impuso esto sobre muchos otros países. ¿Por qué? Por los medios de comunicación televisiva que ellos controlan. Están deshumanizando al generar insensibilidad frente al sufrimiento de los iraquíes. Mas, sin embargo, se anteponen ellos frente a los otros. Se trata tanto de una cuestión de lucha éticamente con los propios impulsos asesinos, impulsos que buscan ahogar un miedo insoportable, como aprender el sufrimiento de los otros y registrar el sufrimiento que infligimos. Esa es la postura de los Estados Unidos frente al acontecimiento. Es precisamente estas imágenes las que se suponen no deberíamos ver, porque no se consideran en un aspecto calificativo como las imágenes correctas que deberíamos de ver. Trastornan el campo visual de lo que nosotros podemos llegar a percibir y hacen que tengamos un juicio erróneo acerca de lo que realmente fue. Para concluir, quiero terminar con esta cita. Fueron el campo hegemónico de la propia representación, a partir de su impacto gráfico, las imágenes apuntando más allá de sí mismas. O sea, las imágenes yendo a un trasfondo de lo que no eran. Y una vida precaria que no podían mostrar. Fue a partir de la aprehensión de la precariedad de estas vidas que estábamos destruyendo, muchos ciudadanos comenzaron a desarrollar un consenso contra la guerra que resultó decisivo. El hecho de entender que el no mostrar la precariedad permite la insensibilidad frente a la humanización generó una riña entre posiciones que hizo que se generara una guerra decisiva, no tanto militar, sino moral. Ahora, para concluir, hay una pregunta extra que
Espero poder responder correctamente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué reflexiones se extraen sobre la vulnerabilidad a partir del texto Vida Precaria? ¿Qué es lo que entiende la autora por vulnerabilidad? ¿Está de acuerdo usted con sus propuestas? Sustente brevemente. Para esto yo quiero primero hacer una pequeña conclusión, una pequeña miscelánea de todo lo que hemos hablado en este momento. Comencemos por aquí. Primero que nada, uno tiene el derecho de existir, pero el derecho del otro tiene prioridad sobre el nuestro, así que se antepone a nuestras necesidades. Y esto es un mandato ético. Tenemos que tenerlo muy en claro. El rostro es la herramienta que nos va a permitir instalar en nosotros la cuestión ética, el rostro de la otra persona, en el aspecto metafórico. Pero ya yendo al margen de lo que es la vulnerabilidad, Butler pregunta, según lo cuestionado antes, ¿por qué estirar los omóplatos, el erguir el cuello, la vocalización agonizante transmitida por el sufrimiento del otro debería provocar en alguien el deseo de violencia? ¿Por qué la vulnerabilidad de algunos provoca en otras personas el sentido de violencia? Y esto es lo que Butler reflexiona sobre la vulnerabilidad. Ella dice que debemos cuestionar de manera estricta el por qué la vulnerabilidad de alguien se permite ser la herramienta que genera en otros la violencia hacia estos. Ella plantea que debemos estar en un estado pacífico frente al reconocimiento de la vulnerabilidad, porque no hay una justificación ética para la violencia. Ella apela a que debemos asumir el derecho intrínseco de las personas de preservar y proteger sus propios derechos. No podemos atacarlos. Por lo tanto, sigo poniendo en tela de juicio, en breve, en crítica, el no matarás, que se percibe en el discurso. No puedes atender frente a la vulnerabilidad de alguien atacándolo. Dice, si el primer impulso frente a la vulnerabilidad del otro es desear matar, como lo dije antes, la interdicción ética del rostro consiste precisamente en militar en contra de ese primer impulso. El rostro es lo que va a permitirnos no atentar contra esa vulnerabilidad, anteponiéndonos de manera ética los derechos de la otra persona sobre los nuestros. Lo ético nos permite salir del circuito de la mala conciencia, de la agresividad, de lo que no consideramos éticamente correcto. Vuelve contra nosotros bajo la forma de crueldad. No es más que una visión negativa del narcisismo, simple y llanamente. El rostro del otro viene hacia nosotros, desde afuera, de manera imprevista, arruinarnos muchas veces nuestros planes, pero tenemos que aprender a respetar ese derecho de la otra persona, pese a la vulnerabilidad que pueda transmitir hacia nosotros. La personificación no siempre nos va a humanizar. La personificación se efectúa muchas veces como la propia deshumanización y tenemos que tener mucho cuidado con esto en el plano de lo que estamos analizando. Otro se dirige a nosotros por medio del lenguaje, de manera vocal. Pero la precariedad de la vida establece una tensión que define la ética de la no violencia en tanto la vulnerabilidad del otro. Nadie controla los términos por los cuales es uno interpelado a sí mismo, al menos no de una manera fundamental. Se interpela de una manera desde el comienzo, privando la voluntad de uno, y esta privación constituye fundamentalmente en la situación discursiva de cada uno, en lo que uno considera éticamente correcto sí o no.
Pero la razón para pensar esto en el contexto actual tiene dos causas. La primera es proporcionar la relación entre representación y humanización y el pensamiento crítico. Esto es definitivo. Y la segunda bien puede referirse al análisis de la relación entre ética y violencia. ¿Cómo podemos relacionar nuestra ética frente a lo que no podemos hacer con la violencia? ¿Cómo ésta sirve como un escudo frente a la otra? Probablemente la humanización desde la perspectiva de la figura del rostro es lo que nos conlleva a todo esto de acá. Es lo que enfrasca el sentido de la vulnerabilidad. Y por último, conclusión final. Los que gozan de representación tienen más posibilidades de ser humanizados y quienes no tienen corren mayores riesgos de ser tratados como menos humanos, considerados incluso menos que humanos. O sea, la representación es lo que en nuestra sociedad actual consiste en determinar la vulnerabilidad de otros, generando en sí una paradoja. El rostro no es exclusivamente un rostro humano, y aún así constituye la condición para la deshumanización. Gracias.